Yo quiero expresarles mi gratitud primeramente y decirles que la verdad es que es un privilegio estar aquí. Cuando entramos, Claudia nos dijo, sigan que están en su casa, y la verdad es que me siento en casa, es cierto, es la casa de Dios. Pero quiero honrar y darle las gracias, Pastor Henry, a la pastora Carolina, la pastora Elvita, muchísimas gracias, recordando al pastor Rafael con mucho cariño. Fuimos compañeros, y a todo el ministerio, a todos los que están aquí, muchísimas gracias por escucharnos. Y doy gracias a la persona que me va a ayudar allá en las cosas de las imágenes. Bueno, por supuesto que ya Pastor Henry, con esa alabanza tan preciosa, y él citaba el Salmo 91, y lo ministraba, el Salmo 91, donde dice que hemos puesto nuestra confianza en Dios, en el Altísimo, y con Él estamos seguros, dice así el Salmo 91. Él nos librará de todo mal, de toda enfermedad, decía Él. Nos librará del miedo, como dice el Salmo 91. Nos librará de la peste destructora, y Él decía de la enfermedad y todo esto. Mejor dicho, Él está preparando el momento. Pero lo que digo, a decir verdad, con esta alabanza tan preciosa queda uno lleno, completo. Yo pudiera decir, no, ya estoy listo, ya me voy. Pero bien hermoso. Y es por esto, mire, lo que vamos a hacer en esta mañana, voy a hablar acerca de la salud. La salud desde el punto de vista humano, pero también voy a hablar, yo le pedí el favor al pastor Henry, yo quería que esto fuera un poquito más explícito, ¿cierto? Entonces yo le pedí a ver si me daba permiso para que de hoy en 8 días también pudiera estar aquí complementando y terminando lo que hoy vamos a comenzar. Pero yo quería decirles que esto precisamente, lo que nosotros acabamos de hacer hasta este momento, es de bien para nuestra salud, realmente. De bien para todo nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Cuando nosotros alabamos y honramos al Señor y le cantamos de todo corazón y lo hacemos en espíritu y en verdad, lo que nosotros estamos haciendo es fortaleciendo, además de adorarle y honrarle como Él merece, fortalecemos nuestro espíritu se levanta, nuestro espíritu se fortalece. También con la palabra que Él citaba y la palabra que vamos a dar, la palabra nos alienta, la palabra nos levanta, la palabra es medicina para nuestro cuerpo y es refrigerio para nuestros huesos. Y la palabra nos ayuda a renovar nuestro pensamiento, nuestro intelecto. De todo esto es lo que yo quería hablar, o lo que yo quiero hablar. Ya el pastor dijo muchísimo. Pero además, con esto que estamos haciendo aquí, con esta coinonía, con esta unidad de amor, demostramos verdaderamente lo que es el amor de Dios. Así que yo les voy a pedir, les agradezco mucho que nos escuchen esta mañana, pero en realidad lo que vamos a hacer, yo no voy a hacer una prédica, un sermón, sino solamente que les voy a dar algo que el Señor nos ha enseñado, voy a transmitir algo que el Señor nos ha enseñado. En nuestro título dice CSI, no es de nada, ninguna serie de televisión ni nada de tal cosa por el estilo. Quiere decir Clínica de Salud Integral. Y cuando hablamos de Clínica de Salud Integral, decimos que la C significa el sitio, lugar o donde se administra salud y cuándo se administra salud, ¿sí?
Y vamos a hablar acerca de cómo es la salud desde el punto de vista preventivo, es decir, cosas que no debemos hacer para nosotros tener nuestra salud, o cosas que sí debemos hacer para mantener nuestra salud, para tener nuestra salud. Y desde el punto de vista también curativo, de sanidad, pero también para mantener nuestra sanidad, nuestra salud, nuestra integridad. Cuando hablamos en la S, quiere decir salud. Salud es sencillamente el bienestar pleno de una persona. Es un estado completo de bienestar desde todo punto de vista. Uno tiene que estar bien, pero solamente si se le ha suplido todas las necesidades básicas que nosotros tenemos desde el punto de vista físico, no solamente desde el punto de vista espiritual, sino también desde el punto de vista físico, mental, social y aún económico. Esa es una salud total, es una salud integral. Y integral quiere decir que involucra todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Esa es la salud completa, total. Ahora, lo queremos hacer y lo hacemos, y la pastora Elvita, cuando comenzamos, ella oraba y nosotros estuvimos aquí en ese momento, y ella entregaba la reunión, la entregaba al Espíritu Santo para que Él tomara el control de esto. Nosotros hacemos y queremos hacer esto bajo la dirección del Espíritu Santo. Siempre lo hemos de hacer. No vamos a emprender nada si no es con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, Él es el que nos conduce, Él es el que nos recuerda todas las cosas, Él es el que nos enseña, Él es nuestro maestro, y lo hacemos con el Espíritu Santo. En Isaías capítulo 61, versículo 1, en la nueva versión integral, nueva versión internacional, dice: el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí. Esto lo podemos orar cualquiera de nosotros, debemos orarlo y hacerlo cualquiera de nosotros. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Si nosotros miramos un poquito, pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele este texto, podemos ver algunas cosas. Por ejemplo, cuando Él dice dar buenas nuevas a los pobres, no solamente se refiere, pienso yo, no solamente se refiere desde el punto de vista del pobre espiritual que necesita y busca de Dios. También lo podemos tomar en el sentido que el Señor nos suple y suple a los que necesitan también de suplir nuestras necesidades. La prosperidad, podemos tomarlo en ese sentido de que Él suple. El mensaje a los pobres es de que va a haber una libertad financiera. Porque también si uno está oprimido por la necesidad económica, muchas veces no se puede orar, muchas veces se siente uno mal, se siente afligido, sí, realmente, todo tiene que verse. Entonces, desde ese punto de vista lo podemos tomar con un sentido que hace referencia a la provisión económica. El Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Y me ha enviado a sanar corazones heridos. Cuando se habla de corazones heridos, se está hablando de personas que tienen problemas emocionales, que tienen problemas sentimentales, que tienen problemas del alma, que tienen dificultades para expresar el amor, dificultades para recibir también el amor. Son corazones, son almas heridas por alguna circunstancia. Entonces, son personas que están heridas en el alma o en el espíritu. Y a proclamar liberación. Es decir, cuando se hace liberación es cuando uno está oprimido de algo. Y dice ahí, liberación a los cautivos y libertad a los
prisioneros. Dice cautivos y prisioneros. Uno podría decir, pues es lo mismo. No, realmente hay una diferencia entre cautivo y prisionero. Cuando una persona está cautiva, quiere decir que esa persona no es responsable directa de lo que le sucedió, no es responsable. O es que lo recibió de otras personas o lo heredó. Entonces es una persona cautiva. Y un prisionero espiritual hace referencia a aquel que por sus propias malas acciones, quedó oprimido por cualquier causa. Oprimido en el espíritu, oprimido en el alma, oprimido en la mente, oprimido en el cuerpo. Por eso, entonces, eso es lo que queremos decir con este pasaje. Ahora, cabe una pregunta. Voy a referirles. Gracias, Pastor Henry. Oró por mi esposa. Ella tiene una cirugía mañana. Tenemos que estar allá a las 6 de la mañana en la clínica Marley. Ya está todo definido. El diagnóstico médico, el diagnóstico científico, el diagnóstico por laboratorio, el diagnóstico humano es una aflicción o afección del tiroides, de la glándula de tiroides. Y ya otros dicen que es un cáncer de tiroides. Por eso es la cirugía mañana. Yo mismo he tenido dificultades, lo confieso, he tenido dificultades en mi cuerpo, con mi piel. Y la pregunta aquí sería que yo se la quiero transmitir a todos ustedes. Pero lo que yo quiero hacer hoy es que nosotros podamos entender por qué algunas cosas nos suceden a nosotros. Y la pregunta pertinente en este momento sería, ¿por qué los cristianos se enferman? ¿Por qué nos enfermamos nosotros los cristianos? Y entonces uno puede decir y alegar porque la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, que Él es nuestra cabeza. Él está en los cielos. Tendrá enfermedad el Señor Jesús allá en los cielos. Y entonces, ¿por qué el cuerpo? Que somos nosotros. ¿Por qué estamos enfermos? ¿Acaso no dice la palabra que nosotros somos templo del Espíritu Santo? ¿Por qué nos hemos de enfermar si el Espíritu Santo está dentro de nosotros? ¿Acaso no dice que lo que citaba el pastor Henry, dice el mayor, el más fuerte, el poderoso, el más grande está en mí, Cristo está en mí? ¿Por qué si Él está en mí, por qué yo voy a estar enfermo? ¿Sí? ¿Por qué? Y hay muchas otras cosas. Dice también, y si el Señor está con nosotros, como lo dice la palabra, y es cierto y es real, Cristo Jesús está con nosotros. ¿Es cierto o no es cierto? Cristo está en nosotros y está con nosotros también. Y si Él está con nosotros, dice la palabra, si Él está con nosotros, ¿qué o quién? ¿Qué o quién contra nosotros? Entonces, ¿por qué los cristianos se enferman? ¿Por qué? Es una buena pregunta que debe tener respuesta. Y si tenemos esa respuesta, nosotros vamos a entender muchas cosas para prevenir que se nos vengan las enfermedades. ¿Sí? Que nos cobijen las enfermedades. Tenemos que saberlo. Entonces, ¿por qué? ¿Será porque ignoramos algunas cosas? ¿No será porque ignoramos? ¿No conocemos algunas cosas? ¿No será porque todavía no conocemos algo y por eso estamos así? ¿Será por esto? ¿O porque no hacemos o no cumplimos muchas cosas de las que Él nos dice también? ¿Sí? Entonces, yo tomé unos textos de algunas afirmaciones que nos pueden dar como una salida, como una luz del por qué nosotros estamos enfermos, ¿sí? O por qué nos enfermamos. Y estoy hablando es al cuerpo de Cristo, ¿no? Podría hablar ya este mensaje para otras personas que no conocen a Cristo, pues sería diferente, pero hoy estamos hablando a personas amadas que aman al Señor Jesucristo, pero que han tenido en sí mismos o tienen, o no se sabe, es mejor prevenir que no tengan, o tienen familiares que están enfermos de alguna
circunstancia, de alguna aflicción, de algo. Entonces yo tomé este texto que precisamente hoy estamos celebrando la Santa Cena, ¿sí? Llamamos la Santa Cena, comimos el pan, tomamos el vino, en Primera de Corintios capítulo 11 precisamente habla acerca de todo, de cómo es la Santa Cena y por qué comemos el pan y por qué tomamos el vino, pero también hace algunas advertencias, también da algunas puntadas de por qué. Y él dice en Primera de Corintios capítulo 11, 28-31, yo me he permitido añadir algún énfasis, aunque aquí no está. Bueno, dice 1 Corintios 11, 28-31, dice, y por esta razón, ¿por qué razón de lo que había venido antes? Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio de Dios sobre sí mismo. Pero aquí viene directamente lo que significa este mensaje. Dice, esta es la razón por la que muchos de ustedes, está hablando todos los cristianos, por la que muchos de ustedes son débiles. Y hay enfermedades que son debilitantes del cuerpo, de los músculos, del ánimo, ¿sí? Por muchos de ustedes son débiles y están enfermos. Y algunos incluso han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, dice así, Dios no nos juzgaría de esa manera. Ahora, poco a poco miremos a ver qué quiere decir este texto a nuestra manera de ver referente a la salud y referente en por qué nosotros fallamos. Dice, lo primero dice que sin honrar el cuerpo de Cristo, es que a veces no entendemos, que a veces no sabemos y hacemos las cosas mecánicamente y no comprendemos, no entendemos la profundidad y la grandeza de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. No es solamente, a veces nosotros, y es cierto y es real, nosotros decimos el Señor dio su vida por nosotros, el Señor llevó en su cuerpo nuestras enfermedades, Él derramó su sangre para que nosotros fuéramos limpios, todo esto es lo que nosotros sabemos, pero hay algo mucho más profundo que todavía no hemos entendido, hay algo que está escondido ahí, pero está para escudriñar, está para buscar, para examinar allí la Biblia, y hay algo más profundo y hay algo que todavía no lo entendemos bien. Y a veces lo tomamos estas cosas tan livianamente, y entonces por esa causa, según aquí lo que está diciendo el texto, muchos andamos o débiles o enfermos, con problemas, con dificultades. Y no honrar al Señor Jesucristo por esto. Honramos al Señor cuando nosotros sabemos y entendemos lo que Él hizo verdaderamente por nosotros, no livianamente, sino. Bien. Ahora dice, por esta razón cada uno debería examinarse. Examinarse es mirarse uno por dentro, siendo sinceros, verdaderamente, siendo sincero, examinarse uno, viendo uno por dentro, si uno que ha causado nuestras dificultades de cualquier punto de vista. ¿Sí? Examinarse. Es como un autoexamen y uno podría, mire que si uno se autoexaminara y se viera y se diera cuenta y le pidiera al Espíritu Santo, ¿por qué me está sucediendo esto? Y entonces uno piensa, el Señor le mostraría. Y uno podría hacerse una autoliberación o una autosanidad también. Ahora, también examinarse hace referencia a nuestro modo de ver, de acuerdo a las siglas CSI, Clínica de Salud Integral, a hacer una historia clínica, tal cual lo hacemos los médicos, se hace una historia clínica, entonces viene la persona con unos síntomas y uno pregunta cuáles son sus síntomas, cuáles son sus datos, usted es casado, todo esto tiene que ver. Nosotros hacemos esto en la Clínica de Salud Integral y hacemos esa historia clínica y revisamos y le pedimos a la persona
que nos diga sus antecedentes personales y sus antecedentes familiares. Porque ustedes saben, y la ciencia médica nos busca y nos pregunta eso, porque es que hay muchas enfermedades que son heredadas, que son hereditarias. Entonces, cuando hacemos una revisión, una historia clínica y ponemos todo esto, nosotros podríamos con toda certeza tener por lo menos el 80% ya del diagnóstico del porqué de esa enfermedad de esta persona. Ahora, hay otro texto que nos habla acerca de por qué los cristianos se enferman. Y está en Santiago capítulo 14, versículo 16. Y empieza así, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Sería la pregunta hoy, ¿está alguno enfermo ante vosotros? Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, Mire, está hablando aquí de que de alguna manera sí hay enfermedad. ¿Está alguno enfermo? ¿Sí? ¿Hay enfermedad entre nosotros los cristianos? Entonces dice, sí hay solución, sí hay salida, sí hay sanidad. Y está hablando del cuerpo. Lo primero es, dice, llame a los ancianos y oren los unos por los otros. Se enferma el cuerpo, se enferma mi cuerpo. ¿Qué dice ahí? Llame a los ancianos. Es decir, nosotros mismos nos deberíamos sanar los unos a los otros. ¿Sí? Tú donde estás ahí, tú podrías orar como hizo el pastor Henry, y orar. Está enfermo un niño tuyo, está enfermo el esposo, está enfermo. Nosotros mismos el cuerpo sana al cuerpo. Cuando estoy hablando de cuerpo, nosotros mismos nos sanamos los unos a los otros. Ahora, dice también, confesaos vuestras ofensas. Dice primero, si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Entonces, causas de enfermedad. El pecado puede ser causal de enfermedad, ya lo sabemos. ¿Sí? Y cuando dice confesaos vuestras ofensas, algo veremos, mejor dicho, esto lo explicaremos mucho más la semana entrante, pero cuando dice confesaos vuestras ofensas, quiere decir que cuando nos ofendemos los unos a los otros, si no resolvemos ese conflicto, si no resolvemos esa discordia, si no resolvemos ese problema los unos con los otros, viene la enfermedad. Vienen enfermedades. Es seguro. La palabra dice, no se oculte el sol sobre vuestro enojo. Si estás enojado con alguien, no dejes para mañana, porque al otro día aparece la enfermedad, con toda seguridad. Dice, no se oculte el sol sobre vuestro enojo. Vaya, pida perdón. Acérquese, zanje ese problema. Y esto evita muchas enfermedades. Estas son algunas cositas pequeñas para ampliar luego más tarde. Y esto es, y oren unos por otros para que sean sanados. Además, aquí también nos da algunos puntos de cómo hay sanidad, ¿no? Entonces dice que oremos unos por los otros, porque la oración de fe, es decir, por la palabra, por la fe, por resolver conflictos, sobre todo del pasado. Entonces esto nos ayuda a nuestra sanidad. Y ahí vamos entendiendo poco a poco. Ahora, hay unas enfermedades que aparecen en nosotros, pero que son
para la gloria de Dios. Cuando Lázaro, Marta y María, sus hermanos, le dijeron al Señor: el que tú amas está enfermo. Y entonces le preguntaron los discípulos que si iban allá. Y el Señor les dice: no, esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. Luego el Señor se encuentra a un ciego, que era un ciego de nacimiento, y le preguntan los discípulos: ¿este está así ciego porque pecó él por sí mismo o porque pecaron sus padres? Y el Señor le responde: no es porque pecó ni pecaron sus padres, sino para que se manifiesten las obras de Dios. Entonces hay que entender bien, la enfermedad no es para gloria de Dios, es para que se manifiesten las obras de Dios. Porque cuando estamos enfermos, eso no le da la gloria a Dios, ¿sí o no? Cuando estamos enfermos, eso no glorifica, no levanta la gloria de Dios, sino es para que se manifieste el poder de Dios, ¿sí? Porque si las enfermedades de nosotros los cristianos le dieran o glorificaran a Dios, entonces el Señor diría: no, ¿para qué van a sanarse? Es mejor que todos estén enfermos para que la gloria de Dios se levante, para que se glorifique a Dios. No, es para que se manifieste la gloria de Dios. Por eso nosotros y el Señor Jesús nos mandó: vayan, y nos dio esa orden, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán y echarán fuera demonios. Él nos dio esa autoridad. No tenemos por qué estar. La verdad es que nosotros como cristianos no deberíamos estar enfermos. Así que necesitamos entonces entender muchas cosas. Lo que yo he querido hoy es mostrar que hay una correlación, hay un paralelo entre lo que es la ciencia médica y lo que es la sanidad desde el punto de vista bíblico, para entenderlo bien. Nosotros podríamos también preguntar: entonces, ¿qué? ¿Vamos primero donde el médico o vamos primero a Dios? ¿A dónde vamos primero? Primero vamos al médico porque sucede así, ¿cierto? A nosotros nos duele algo, alguna cosa, y entonces vamos al médico, ¿sí? Primero vamos al médico, pero hemos orado. Pero la pregunta sí es, sin ser religioso, ¿sí? Sin ser religioso, sino vamos, es una buena pregunta, ¿cierto? ¿Vamos primero donde el médico cuando estamos enfermos, cuando tenemos alguna dificultad? ¿Vamos primero al médico o vamos primero a Dios? Entonces, yo creo que hay que tener un amplio conocimiento. Y lo que les digo, he querido hacer, en este mensaje de hoy, quiero hacer, aunque esté un poquito, se vea un poquito, que no se entienda mucho, esté un poquito tedioso, pero quiero dejar estas bases de lo que significa la enfermedad desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de los médicos, ¿sí? ¿Qué dice la ciencia médica? Pero sí hay una correlación con la ciencia médica. La medicina dice, los médicos dicen, prestemos atención, los médicos, la ciencia médica, y están de acuerdo en eso, que por lo menos el 80 o el 85% de todas las enfermedades, algunos se atreven a decir que el 100% de todas las enfermedades tienen un origen psicosomático. Cuando dice psicosomático, está hablando psico, que quiere decir de la mente, y soma, que es del cuerpo. Ustedes han oído hablar de una relación que hay mente-cuerpo, ¿cierto? De la mente y del cuerpo. Esto es lo que la ciencia médica dice y asegura, porque lo han estudiado así, que casi todas las enfermedades tienen un origen o tienen una causa desencadenante desde el punto de vista mental, es decir, mental, que afecta al cuerpo. Se origina en la mente y esto va a afectar al cuerpo, lo que dicen ahí.
Y psicosomático quiere decir eso. Son aflicciones, son enfermedades que han tenido su origen en la mente, que han tenido su origen en los pensamientos, en la forma de pensar, en el intelecto, en lo que cree, que afecta al cuerpo. Alguien decía, lo que el alma sufre, lo que el alma ha sufrido, lo que el alma ha tenido, lo paga el cuerpo. Es decir, las cosas que se suceden en la mente, el cuerpo las sufre. Este es algo psicosomático. Ahora, quiero mostrar ahí, más o menos así por encima, cómo está compuesto y de dónde se derivan, de dónde proceden, desde el punto de vista, otra vez repito, de la medicina, de dónde se derivan muchas de las enfermedades que a veces se padecen, ¿cierto? Tenemos ahí el cerebro, donde está en el cerebro. Hay un sistema, algo que regula o que produce, si se altera, produce las enfermedades. Entonces, en el cerebro es como la torre de control, es allí donde se integra todo, es allí donde se desarrolla todo, es allí donde llega y de donde salen prácticamente entre el 80 y 85% de enfermedades. Y hay un centro que se llama el sistema límbico, que es el que tiene que ver con eso, es como el sitio donde llega primeramente. Ese se llama el centro de las emociones. Y está compuesto entonces del cerebro, baja entonces todo el sistema nervioso central, que es más o menos voluntario, pero hay otro sistema que es involuntario. Hay veces se enferma la persona y no la puede controlar verdaderamente, porque hay como un acto reflejo que se desencadenan así las enfermedades. Entonces, por el sistema nervioso se envían, desde el cerebro se envían a los músculos, se envían a los órganos, a todos los órganos, desde la mente. Pastora Bartica. Desde la mente, vamos a verlo más adelante, desde la mente se origina ahí y manda mensaje a los órganos, manda mensaje a unas glándulas y entonces de allí o hay una respuesta positiva o una respuesta negativa. Por otro lado está el sistema circulatorio, por donde también van una serie de hormonas, una serie de enzimas, una serie de sustancias que producen enfermedades. Entonces ahí vemos el sistema nervioso, vemos los órganos, el corazón, los pulmones, los riñones, todos los órganos internos. Y también en los músculos es que hay como hay una afección que se origina aquí, pero hay otro por el lado externo. También recibimos nosotros estímulos que nos llegan al cerebro, nos llegan a los músculos y de ahí pasa al sistema nervioso central para que se originen los problemas. Más adelante vemos así rápidamente en el cerebro cómo está integrado el sistema límbico, donde hay una serie de estructuras y es que además es para darle la gloria y la honra a Dios, porque nuestro cuerpo, tu cuerpo, hermano, mi cuerpo, y por eso dice el Señor que somos el templo de Dios y que debemos cuidar nuestro cuerpo, porque ha sido tan perfecto lo que el Señor creó, porque mire, de células hay no millones, sino billones de células que tienen un funcionamiento tan perfecto, que está continuamente haciendo su función sin cansarse. Esto no es que el Señor nos creó y nos dio cuerda y resulta que a tales años entonces la cuerda fue disminuyendo. Siempre está funcionando perfectamente el cuerpo y debería ser así, que no nos enfermaron, ni le diéramos lugar nosotros para que entrara la enfermedad. Entonces se integra en el cerebro y en el cerebro hay algo que nosotros tenemos que son los sentidos externos.
la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, que generan una serie de emociones, como la ira, la envidia, el odio, el resentimiento, los celos, la mentira, todas estas cosas, todos estos sentimientos que a veces nosotros tenemos. Entonces, en este sistema límbico, que es el centro emocional, regula entonces aspectos como el hambre, la sed, la reproducción, el sueño, el dolor, pero también la memoria o los recuerdos, el aprendizaje o el intelecto, los deseos y las sensaciones que tenemos a veces. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo así rápido. Por ejemplo, se suceden una serie de actividades en el cuerpo que son verdaderamente fascinantes. Por ejemplo, ¿le ha pasado a usted que ha tenido un problema con alguien en el pasado? Tuvo un problema, ya sea que le haya quitado algo, ya sea que lo haya abusado, sea que le haya proferido palabras hirientes, ya sea lo que sea. En ese momento usted sufrió un evento, una crisis dura que lo marcó. Lo marcó. Pasó el tiempo y eso aparentemente quedó olvidado. Pero llega de pronto y usted ve de lejos, ve a esa persona. Puede ser esa persona la que lo hirió o puede ser una persona que se parece a ella y lo ve y usted echa mano. Entonces, esa serie de eventos que se suceden en el cerebro, vuelve y recuerda y vive ese momento. Y empieza nuevamente a sentir lo que sucedió en el primer momento cuando tuvo ese problema. Y entonces otra vez vuelve y se le enciende la cara y se pone rojo, le empiezan a sudar las manos. Todos estos son síntomas fisiológicos, síntomas del cuerpo, ¿sí? Otra vez vuelve y se enrojece, otra vez vuelve y le sudan las manos, otra vez vuelve y como que se le revuelca el estómago, otra vez vuelve o se pone pálido, se pone alerta, prevenido, y otra vez vuelve a sentir esas emociones y vuelve a sufrir ese dolor. Si eso no se arregla, si eso no se resuelve, ese problema que sucedió, que generalmente muchas de las enfermedades se suceden en el pasado por algún evento que nosotros vivimos. Y vamos a ver más adelante que todas estas emociones son las que causan las enfermedades. Si eso no se resolvió, y usted viene y escucha las mismas palabras y vuelve y trae por la memoria, por el recuerdo, trae todo esto y eso lo tiene aprendido, lo tiene ahí en la memoria y vuelve y tiene las mismas emociones de eso, todo lo que le dijo. Y hablando de esto, las palabras sabemos que tienen mucho poder. Hay palabras que hieren, ¿sí? Dice así, hay palabras que hieren más que una espada. Hay palabras que afligen, hay palabras que desaniman. Yo estoy hablando, excúsenme que estoy hablando, son cuestiones que producen enfermedades. Yo podría hablar emociones positivas, buenas emociones que nos sirven para la sanidad. Entonces, por ejemplo, también nosotros a veces no sabemos calibrar las palabras y enfermamos. Hablando de los niños, por ejemplo. En los niños, ¿por qué se enferman los niños? También, si ellos no han entendido mucho de las cosas. Los niños en este caso serían personas cautivas, ¿cierto? Personas que no son responsables de lo que está sucediendo, sino que lo recibieron de otras personas. La mamita llega y le dice, mira que está haciendo frío allá, ponte la chaqueta porque si no el frío y te va a dar el resfrío. Entonces el niño asocia, recibe ese estímulo, lo mete aquí al cerebro, lo asocia frío con enfermedad y se enferma, se resfría, porque ya se lo dijo, él lo asocia. Entonces, si no se pone la chaqueta como ya lo tiene antes, entonces se resfría, se
enferma. ¿Por qué? Porque se lo dijeron. ¿Pero acaso el frío enferma? La pregunta es, ¿el frío enferma? Si no, agarremos todos los esquimales y saquémoslos de allá porque vivirían todos enfermos. Que mira, amiguito, que no te mojes, mira, métete porque la lluvia te va a dar resfrío y todo esto. ¿La lluvia enferma? No es ni la lluvia, ni es otra cosa, ni es lo que comemos a veces. Tengo un ejemplo con Juan Andrés, y aprovecho que está aquí el hijo mío, Raúl Andrés, él es médico también, él es ortopedista, y su esposa, Marcelita, ellos van a ser nuestros sucesores. Ellos nos van a suceder cuando nosotros, así como decía la pastora Elvita, le entreguemos todo, la reunión, entreguemos todo a ellos. Ellos nos van a suceder. Ellos dos tenían a Juan Andrés y a María Paula. Con Juan Andrés, él veía y montaba a caballo allá, iba a montar a caballo. ¿Por qué razón? Cuando comenzó eso, mire que montar a caballo, y es que el niño se enferma y le da una alergia tremenda por estar en la cercanía del caballo. Y evidentemente nos montamos a caballo, y eso después con los ojos así hinchados, y lloraba y lloroseaba y se ponía colorado. Pero alguna vez le dijo la que alquilaba los caballos, mira, papito, tómate este vaso de agua y con eso te va a pasar. Él, como los niños creen, como los niños escuchan, entonces tomó el vasito de agua y le pasó en ese momento. Pero luego volvía a tener contacto con otro caballo y otra vez volvía y se hinchaba. Yo una vez le dije, mira, papito, no, los caballos, eso no. Vas a ver que vas a tocar los caballos y no te va a dar eso. Eso no te va a dar eso porque tú no eres alérgico a nada. No eres. Yo sabía que ya se le había dicho. Entonces yo le dije al niño y él me creyó. Después entonces los papitos le compraron una yegua y tienen una yegua y ahora no quiere sino tocar. Ay, déjame tocarlo, déjame. Y nunca más le volvió a pasar eso. Es porque, con las palabras, es porque no hay tal que la alergia, hermano. Un asma, un problema respiratorio, una dificultad respiratoria, cualquier otra enfermedad, como rápidamente vamos a ver más tarde, no son realmente los causantes de la enfermedad, sino cómo nosotros tomamos y cómo reaccionamos a las cosas, cómo respondemos a las cosas, qué creemos. Entonces, fíjese que en el otro ejemplo vio la vista, miró a la persona que le había hecho mal, lo oyó, ya sintió lo mismo solamente por eso. Entonces, hay una sucesión de eventos que pasan en el organismo que producen todas estas cosas. Rápidamente, también vamos a colocar este cuadro, que es donde se explica cómo los órganos se enferman. Está el cerebro, del cerebro entonces pasa al sistema límbico, donde está una serie de glándulas, una se llama el hipotálamo, la otra es la hipófisis. De ahí del hipotálamo pasan unos estímulos, unas hormonas que son estimulantes de la hipófisis. La hipófisis también recoge estos avisos, pues, estas hormonas, y luego también ellas estimulan a otros órganos. Estimulan entonces, por ejemplo, a los riñones, y ahí hay una serie de estructuras también como la glándula suprarrenal. De la hipófisis van unas hormonas que estimulan, que son, por ejemplo, la epinefrina, la adrenalina y el cortisol. Por estas sustancias
Esta sustancia, la adrenalina, que tienen que ver con el ritmo cardíaco, que tienen que ver con los vasos sanguíneos, cuando se estimulan, entonces pueden producir ya sudoración, enrojecimiento de la cara por estas hormonas. Esto es desde el punto de vista fisiológico o funcional, como le estoy diciendo. Lo mismo la tiroides tiene que ver con el buen funcionamiento del organismo, y entonces la hipófisis manda a la tiroides, manda a las cápsulas suprarrenales, manda a los órganos reproductores, manda sus hormonas para que funcionen bien. Las hormonas tienen que ver con el buen funcionamiento de todos los órganos. Pero si en un momento dado, esto permanece, estos estímulos, el odio, la discordia, la envidia y todo esto, y no se ha resuelto, entonces el organismo sigue secretando hormonas para defenderse y para mantener bien el funcionamiento. Pero sí sigue el odio y sigue y se acumula la dificultad, la envidia, el resentimiento, no se ha resuelto el caso. Entonces en un momento dado todo se descontrola. Las glándulas pueden crecer y puede empezar a haber entonces células anormales, y ahí se empieza a ver una serie fisiológica de eventos que producen las enfermedades. ¿De dónde provienen las enfermedades entonces? Generalmente, vuelvo a repetir, la ciencia médica dice que por lo menos el 80, 85 y más de todas las enfermedades, y podríamos ampliar que de todos los males que sufre la humanidad, tienen un origen y tiene que ver con la forma en que nosotros nos relacionamos con Dios, nos relacionamos con las demás personas y con nosotros mismos. Entonces, cualquier enfermedad, ya sea, y yo tuve la oportunidad de tratar personas que llegaban, por ejemplo, con artritis, con problemas de hipertensión arterial, con problemas renales, con problemas digestivos, con problemas de los huesos, y al preguntarle los antecedentes, siempre habrá un motivo espiritual, que vuelvo a repetirlo, lo veremos la semana entrante, porque sí hay una cura totalmente que nos va a blindar. Sí hay algo que nos blinda, sí hay algo que nos protege, sí hay algo que impide que el mal, que la enfermedad entre en nosotros y no tengamos todos esos problemas. Entonces, esto sería para preguntar, ¿iremos como creyentes iremos primero al médico o iremos primero a Dios? Ahora, ¿se han dado cuenta que cuando uno está con ira, con envidia y con estas emociones, el odio, la envidia, la rencilla, el rencor, los deseos de herir a otra persona, esto desencadena, ¿verdad? Desencadena las enfermedades. Hay un texto bíblico para terminar, que ¿a quién iremos primero? ¿A Dios o a la ciencia médica? En el Salmo 118, versículo 8, que es el centro de la Biblia, Salmo 118, versículo 8, tiene 594, es el puro centro, 594 textos antes y 594 textos después. Y dice ahí, es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre. Es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre. Y cuando el pastor hablaba acerca del Salmo 91, hacía referencia, no temeré, dice el Salmo, no temeré,
ni de la peste destructora, ni de mortandad, ni de saeta que huele de día, no temeré. Es decir, Él nos protege. Realmente hay algo que nos blinda. Dice, por cuanto has puesto tu amor en mí, yo también te libraré de todo mal. La ciencia médica dice que hay 3 cosas o 3 enemigos tremendos que causan en general casi que el 85% de todas las enfermedades. 3 elementos o 3 emociones que se constituyen en los verdaderos y peores y severos enemigos de nuestra salud y de nuestra estabilidad en el hogar, nuestra estabilidad con lo que sea. Primero es el miedo. El miedo. Y hoy día, con lo que está haciendo este coronavirus, ¿qué es lo que está haciendo cuando se emiten todas esas noticias que son negativas? ¿Cuál es la función o qué es lo que mete el enemigo en todas estas noticias? Generalmente, por lo menos el 90 o 95% de todas las noticias en los noticieros de televisión, todo es muerte, todo es corrupción, todo es robo, todas esas cosas, y es para infundir miedo. Y hoy día lo que prevalece es el miedo en las personas. Miedo al presente, miedo a enfermarse, miedo a perder un ser querido, miedo al futuro, miedo a perder la universidad, miedo a perder los estudios, miedo a perder el puesto, miedo a todo. Todo esto es un miedo, es un temor tremendo implícito dentro de la persona, que si no sabemos reaccionar y no sabemos controlar y no sabemos blindarnos del miedo, y es un miedo, si es un miedo que va progresando, va a resultar en una enfermedad. Ese es el primero. El segundo es la ansiedad. Son 3, miedo, ansiedad y estrés. La ansiedad es ese estado de inquietud, de preocupación tremenda por las cosas en las cuales el pensamiento sencillamente está en ese problema. Entonces se agita la persona, está inquieta, tiene temor también, no sabe resolver, no sabe qué va a pasar y es una ansiedad, quisiera hacer las cosas y quisiera controlar. Y muchas veces no se puede controlar esto. ¿Qué hacen los médicos? ¿Qué hace la ciencia médica? Y mucho de la ciencia médica es muy válida y necesitamos también entender y necesitamos. Por esto yo les dije esto que es un poquito engorroso, es un poquito, pero quería que lo entendiéramos porque de dónde proviene. Y es mejor conocer toda la verdad para después poder entender fácilmente lo que dice la Biblia acerca de cómo sí hay algo que nos va a blindar y nos va a defender. Entonces, cuando la ansiedad, la preocupación por algo, el afán por algo, la inquietud por algo, no se soluciona bien, no estamos blindados por eso, tarde o temprano el creyente, el cristiano se va a enfermar. ¿Sí? ¿Por qué dicen, usted por qué es tan nervioso? ¿Por qué usted es tan miedoso? ¿Por qué usted no avanza? Porque es que el miedo frena las cosas. ¿O por qué vive tan afanado? Porque es que le está echando cabeza, y en la cabeza, ahí en el cerebro es donde está agotando usted toda. Y el cuerpo está enviando estímulos para defenderse. Envía el cortisol, que son los corticoides, estos con los cuales los médicos tratan las enfermedades, para tratar de mitigar. Pero cuando ya no se puede y el organismo envía cortisol, pero ya se cansa, los sistemas inmunes, el sistema de defensa se agota también, las defensas están bajas y la persona es susceptible, es vulnerable a cualquier tipo de virus. Por eso muchas personas agarran cualquier cosita y todos los virus se los comen, y todos los virus. ¿Por qué? Porque las defensas que debían estar funcionando bien y deberíamos estar blindados por eso que el Señor nos ha dado, fácilmente son presa de todas las enfermedades. Y
el estrés o las presiones de la vida. A veces los problemas son tan duros, a veces el trabajo es tan agotador, a veces el estudio es tan difícil, a veces todo como que se nos acumula. Si no sabemos responder a eso, si no sabemos confrontar eso, nosotros estamos débiles, estamos fuertes, y cualquier cosa, por ser tan vulnerable, nos toma. Entonces, fíjese, lo primero que hoy les dejo es que hay que confiar en Dios antes que el hombre. Los médicos hacen su tratamiento, formulan tranquilizantes. Va usted ante el médico y resulta que usted no ha sufrido nunca de la tensión arterial, pero como viene así, fuera de eso va donde el médico. ¿Y ahora qué me va a dar el médico? En ese momento le subió la presión arterial y el médico le dice: usted sufre de presión arterial. Y cada vez que va el médico le encuentra la presión alta, lo casó ya y quedó prisionero de un antihipertensivo. Usted le dio su sedante, un tranquilizante, y usted toma el tranquilizante y va pasando. Pero vuelve el problema y entonces tiene que tomar más. Y cuando toma más, ya el cuerpo requiere de más y se vuelve adicto al tranquilizante. Toma entonces cualquier otra enfermedad que ya es para la enfermedad específica y le dice: usted tiene que tomar esto de por vida. De por vida. Le formularon a mi esposa la tiroxina y tiene que tomarla de por vida. ¿Sí? Pero si pudiéramos entender y entendemos esto y recogemos esto y confiamos en Dios. Lo primero es confiar en Dios. Es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre. ¿Hay que ir donde el médico? Sí, hay que ir donde el médico, pero después de que el Señor lo remita y le diga: vaya, usted se fracturó. No, una fractura no sale con la oración, ni con fe, ni nada. Toca enyesarlo. Y hay cositas que hay que hacerlo, y hay que ir donde el médico, sí, realmente. Pero primero entendamos. Para la semana entrante vamos a ver la raíz verdadera, la raíz de dónde provienen las enfermedades y de dónde proviene todo el mal. Y además la cura total y cómo vamos a estar blindados, protegidos, encerrados allí. El Señor dice: por cuanto has puesto tu amor en mí y me has tomado por tu habitación, yo también te libraré. Cuando el Señor es nuestra habitación y nuestro refugio, ¿qué se meterá allí? ¿Sí o no? Y hay cosas que sí formulan los médicos y los médicos dicen bien. Y muchos animan a las personas, son coach y hacen coaching y le dicen: mire, viva la vida, viva tranquilo, viva feliz, no se preocupe por nada, tranquilo, mire que el mundo no se va a acabar. De pronto eso ayuda bastante, sí, ayuda bastante. Pero vaya uno a ver en ese momento que si es capaz de hacer esto. Me gustaría que se pongan en pie, por favor.